Saludamos a Marina del Pollito. Marina, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Es que pocas veces he visto un título que resuma tan bien una situación, ¿no? Una situación que es difícil de entender para las personas que no somos especialistas en finanzas, pero que creo que lo resume a la perfección, que es el título publicado hoy en tu artículo, firmado por vos y por Sebastián Menescaldi. Menescaldi, exactamente, que Menescaldi, se sí. llama Crónica de una manta cada vez más corta, ¿no? Y creo que yo Sí, empecé a entender el tema que tenemos enfrente, con el título de tu artículo, ¿no? ¿Qué es la manta cada vez más corta? sí. Convengamos que ese título lo podríamos haber usado en los últimos, no sé, 5 o 6 años, Sí, cada sí, vez que, cada vez que llegase a estas intríngulis, ¿no? Eh, a ver, yo siempre digo lo mismo, digo, a ver, digo, el gobierno arrancó con una herencia que era complicadísima y tenía un balance del Banco Central que estaba quebrado. Tenía reservas negativas en 11.500 millones de dólares y tenía un excedente de pesos, estos pasivos remunerados del Banco Central, que eran 9 puntos del producto y que los economistas nos cansamos de decir que creaban pesos en forma endógena. Y yo hoy me arrepiento, y creo que lo que deberíamos haber dicho era que creaban deuda en forma endógena del Banco Central, porque el central emitía los pesos para pagar la tasa de interés y después lo retiraba con más deuda. Lo que aumentaba no era la cantidad de pesos en la economía, lo que aumentaba era la cantidad de pasivos remunerados, que es lo que el gobierno llama base monetaria amplia, la cantidad de pesos en el bolsillo más los pesos gratis que tienen los bancos en el Banco Central, que son los encajes no remunerados, más los encajes remunerados, que son estos pasivos remunerados del Banco Central. Dicho eso, el gobierno intentó corregir el balance del Banco Central con un shock muy agresivo que combinaba una devaluación muy brusca, de 360, 800, y combinaba además con un ajuste fiscal muy agresivo, donde decía no emitimos más para financiar al déficit fiscal, lo cual la verdad que de arranque parecía correcto. Ahora, en la calibración del esquema, a mí había cosas que me hacían mucho ruido. Una era el blend, que era mandar el 20% de la exportación al contado con liquidación. Eso acumuló desde principios del gobierno hasta hoy cerca de 10.000 millones de dólares. Ponerlo en números, el Banco Central compró 17.500 millones de dólares. Eh, las reservas subieron menos de 8.000 y mandaste 10.000 millones al contado con liquidación. Es una forma de intervenir en la brecha, no es una intervención discrecional, sino que estás ofertando todo el tiempo el contado con liquidación y eso te mantuvo la brecha cambiaria a rajatabla. ¿Qué otras cosas hizo? Se enamoró del crawling Pegal 2, que al principio dijo claro. esto va un par de meses, pero después lo vamos a adaptar. Mantuvo el crawling Pegal 2 con una inflación que de arranque se choqueó por el salto inflacionario, por el cierre que tuvo la economía, impuesto país, más pago en cuotas de importaciones, pero además por el decreto de desregulación del sistema de precios que mandaste, con lo cual la inflación de arranque pasó al 25, después empezó a bajar al 20, bueno, 13, 11, 8, Bueno, 8, 4, 4,2 y pegó el saltito a 4,6, ¿no? O sea, el gobierno muestra el éxito en la baja de la inflación, pero con un crawling al 2, y del otro lado con una tasa de interés que se aceleró a bajar la tasa de interés, porque si mantenía la tasa de interés arriba con el crawling al 2, la deuda le iba a subir muchísimo, entonces trata de bajar la tasa de interés, pero en un momento cuando intenta seguir con la baja en la tasa de interés y sobre todo cuando arranca la obsesión por limpiar el balance del Banco Central y claro, salta eliminar la estos brecha. pasivos remunerados, Ujú. pero como no, esos pasivos remunerados no es que se eliminan, la forma de eliminarlas sin problema es con superávit fiscal, pero mucho más grande que el que tenés, que no lo vas a poder tener, o con una demanda genuina de crédito, que de nuevo a tasas altas no va a estar. Entonces lo que intentan hacer es limpiar el balance del Banco Central a costa de un aumento en la deuda del Tesoro. Entonces, ¿cómo estamos hoy, 7 meses después de todo esto? El tipo de cambio tiende a atrasarse. Hoy estás solamente 13% arriba de los mínimos después de un salto cambiario del 120%. Lo segundo es el Banco Central, que arrancó comprando muchos dólares, en junio vendió 47 millones de dólares y en julio venía comprando 188 hasta el viernes, antes del anuncio del fin de semana. Y el tercer punto, que para mí es el más significativo, es cuando vos mirás la limpieza del Banco Central y festejás, lo que no estás mirando del otro lado es que toda esa deuda la pasaste al Tesoro. Con lo cual la deuda prácticamente no cayó, pero además la concentración de vencimientos del Tesoro es enorme. Cuando querés eliminar los puts, va a ser todavía mayor, porque digo, no vas a alargar plazos sin algún mecanismo de liquidez. Y en el juego la verdad es que tu riesgo país
hoy por hoy, que había tocado un mínimo de 1.200 allá por mayo, antes del intento de desarmar la hoja de balance del Banco Central, había vuelto a 1.500. ¿Qué es lo que anuncia el sábado por tuit el ministro y después el secretario de Finanzas? Básicamente lo que te dicen es, vamos a intervenir. En realidad no te dice vamos a intervenir, lo que te dice es, no digo con la brecha en 60, te dice es, vamos a terminar de retirar los pesos que hay en la economía. Ya sacamos los pesos del déficit, ya sacamos los pesos de los pasivos remunerados y ahora vamos a terminar de limpiar los pesos por la compra de dólares del Banco Central. Con lo cual la cantidad de pesos se va a quedar rígida, esperando de nuevo una reacción del mercado respecto a que es un programa monetario recontra austero. Ahora, la contracara de todo eso es que, de nuevo, el Banco Central no está comprando dólares. Entonces, tú mejoras el balance del Banco Central, implicaba que el central compre dólares, e implicaba, para mí no era eliminar los pesos, para mí era generar un aumento en la demanda de pesos. La presión en la brecha cambiaria lo que te está diciendo es, mira, digo, tenés un problema, o sea, cuando el central compra dólares todo va bien, cuando el central vende dólares el mercado se pone nervioso, con 1.500 puntos básicos de riesgo país no hay ninguna chance de manejar el programa financiero que tenés sin controles de capitales. La semana pasada, la Secretaría de Finanzas colocó un bono dólar link al 2026 al dólar oficial, menos 2%. Digo, ¿cuál es la tasa de interés a la cual se puede financiar la Argentina sin controles de capitales? Yo creo que si no contestamos esa pregunta, digo, nos estamos haciendo trampa al solitario. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, digo, primero dijeron, vamos a intervenir, después la intervención en realidad era mayor, porque no es que solamente ibas a limitar, a retirar los pesos que emitieras por la compra de dólares, que prácticamente era nada porque no estabas comprando dólares, sino que ibas a retirar los pesos que compraste desde mayo para acá, con lo cual cuando hacías la cuenta eran cerca de 1.700 millones de dólares, que es lo que el mercado visualizó ayer, y por eso baja la brecha, pero de nuevo, de cortísimo plazo. Ahora, en simultáneo, la señal que dijiste es, voy a traer todavía menos reservas, o sea, tengo reservas negativas, sigo con reservas negativas, tengo pagos pendientes, no tengo acceso al crédito, y voy a usar los dólares para intervenir en la brecha. Entonces lo que dijeron es, vamos a comprar los dólares con el superávit, que ya el superávit lo gastaste varias veces, ahora los vamos a comprar los dólares para los 1.500 millones para ponerlos en el BONI, allá en el fiduciario en Nueva York, para que quede claro que Argentina tiene no solo voluntad de pago, sino capacidad de pago. Ahora van a girar los intereses, no van a girar el capital, los vencimientos de capital. Entonces la señal ayer fue la brecha para abajo, el riesgo país para arriba, pero independientemente de que subió 3%, o sea, 50 puntos, de 1.500 a 1.550, de nuevo digo, no tenés una respuesta sobre el programa financiero, o sea, tapás la cabeza y te destapás los pies, esa es la sensación que tenés, en un esquema donde, insisto, digo, el dólar tiende a atrasarse, en un esquema donde el central no compra dólares y con esto va a comprar menos dólares, y en un esquema donde, insisto, tu programa financiero paradójicamente depende del cepo. Ahora, Marina, Willy, un beso grande. ¿Cómo estás, Willy? En este escenario que vos describís, ¿se puede hacer un cálculo? ¿Cuánto tiempo puede estar el gobierno eventualmente vendiendo reservas para frenar la suba del dólar? No, ayer casi no vendió, o sea, ayer no salió, no intervino, solamente con el anuncio el dólar bajó. Ahora de nuevo, una vez que el dólar baja, la pregunta es, todos los que habían tomado la decisión de correrse la semana pasada, digo, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir esperando? Porque digo, las tres cosas que yo digo son las mismas. O sea, el tipo de cambio tiende a atrasarse. Digo, el central, digo, no sigue acumulando reservas, y la verdad que seguís concentrando vencimientos de la deuda de muy corto plazo. Entonces digo, ¿cuál es la hoja de ruta hacia adelante? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué salen a intervenir en la brecha? Y porque de nuevo, una brecha arriba del 60% te genera todos los comportamientos indeseados que aparecen cuando la brecha está en esos niveles. Y entonces digo, vos no podés tener con un banco central con escasez libre acceso al mercado de cambios para pagar importaciones. O sea, tenés que volver a contratar, digamos, un secretario de comercio que te diga quién accede y quién no accede. O sea, no hay brecha alta. Por eso lo que digo, la discusión sobre el cepo sí o el cepo no. Digo, claramente el cepo es una anomalía y es algo que habría que eliminar. El problema es cómo lo eliminás pragmáticamente sin generarte un despelote. De nuevo, un despelote en términos inflacionarios, hiperinflacionarios, o un despelote en términos, digamos, contractuales. Toda la discusión de arranque con ese Banco Central era si tenías que reestructurar, licuar y mantener o mantener el status quo. Y la decisión fue, vamos a licuar
y mantener el status quo un tiempo hasta que el balance del Banco Central mejore y podamos ir eliminando los controles de capitales. Claro. Bueno, acá Marina, licuaste, pero no licuaste, o sea, licuaste, pero tu nivel de deuda es el mismo. Y el hay status algo quo, sí, perdón. sí, no digo, hay algo que es una pregunta importante para que los argentinos comunes y corrientes podamos entender esto. Y te la dejo, si sos tan amable, me la contestás después del rotativo horario, son 2 minutos. El presidente Sí, Milei dale. dijo en algún momento del fin de semana, dijo que suban el dólar y los precios tienen que ver con que pierda poder adquisitivo el dinero. Si freno los grifos de la emisión, se acabó el problema. Y acá viene la frase. Vamos a hacer que el peso sea recontra escaso. Habrá que bancarse. Okay. ¿Me explicas esto enseguida? Gracias, Marina, ya venimos. Bueno, estamos conversando con Marina del Poyeto. Gracias, Marina, por esperarnos. La pregunta era, ¿qué quiere decir en la práctica que el peso sea recontra escaso en la vida común de los argentinos? Sí, a ver, yo creo que a ver, la definición del presidente lo que dice es, vamos a dejar de emitir, insisto, por el déficit fiscal. Digo, no tenemos más déficit fiscal, tenemos superávit fiscal. Vamos a dejar de emitir por los pasivos remunerados del Banco Central, que esto es la deuda del Banco Central en pesos, y dice, ahora vamos a dejar de emitir por la compra de dólares. Eliminamos los puts, que son esos instrumentos que tienen los bancos que le permiten vender la deuda de pesos del Tesoro cuando quieran, al Banco Central un precio determinado. Dice, y ahí vamos a tener una economía donde el peso va a ser un bien escaso y cortamos todas las canillas de emisión de pesos y el peso va a ser un bien escaso, con lo cual, a partir de ahí, ponemos a competir el dólar con el peso y ahí arranca la historia. ¿Cuál es para mí la principal contradicción de esto? Yo lo que digo es, para un país quebrado, o sea, Argentina es un país que tiene un prontuario, digamos, que nos ocupamos de construir, y lo digo en primera persona porque claramente el kirchnerismo tuvo un rol especial, digamos, en desaprovechar una oportunidad, pero después, Macri no lo logró sostener, intentó financiarse con deuda, y después vino Alberto Fernández, y la verdad que acumuladamente llegaste a este balance del Banco Central, después de haber usado el equivalente a hoy a medio producto en financiamiento monetario al Tesoro, ¿sí? O sea, construimos esto. Ahora, el prontuario es tu deuda y tu riesgo país. Entonces, cuando vos decís, vamos a limpiarla de pesos, ¿qué estás hablando? ¿Estás hablando de los pesos, los que tenés vos en el bolsillo, los que tengo yo en el bolsillo? ¿Estás hablando de los que tenés en el banco, cuya contracara está hoy invertida en bonos del Tesoro o en bonos del Banco Central? Van a tachar los bonos del Banco Central y van a ser bonos del Tesoro. Entonces lo que digo es, si vos no das una respuesta a cómo financiás la deuda del Tesoro sin cepo, sos dependiente del cepo. La deuda y la moneda, en alguna forma, para un país quebrado son lo mismo, porque finalmente, si vos no tenés forma de pagarla con superávit, y el superávit que estás teniendo es mucho más chico que el acumulado de vencimientos de la deuda de acá a fin de año, vencen 35 billones de pesos de deuda, y tu superávit primario son 6 billones de pesos acumulados en un semestre. O sea, vos tenés que refinanciar la deuda se refinancia en el marco de los controles de capitales, con tasa de interés que sigue siendo muy negativa. Entonces, vuelvo al ejemplo, Milei te dice, no voy a emitir más pesos. Bueno, ¿cómo vas a refinanciar los pesos que emitió el anterior? Y esa respuesta no está. ¿Cómo va a financiar los vencimientos de la deuda de pesos sin controles de capitales? Vencimientos de la deuda de pesos, que, insisto, él tachó la deuda del Banco Central, ahora es toda deuda del Tesoro. Esa deuda del Tesoro está invertida en los bancos y está invertida en los fondos comunes de inversión de money markets. O sea, vos generaste fondos comunes de inversión con el CAPS, que son estos instrumentos del Tesoro de cortísimo plazo. Esos son los pesos que funcionan en la economía. Vos cortás todos los chorros que vos decís y tenés que financiar esto, Si lo refinanciás a la tasa con cepo, con tasas negativas, bueno, el juego sigue. Ahora, sacá el cepo y decime cuál es el esquema de financiamiento de los vencimientos de pesos que tenés. O sea, tenés el mismo problema que tenías cuando llegaste. Lo único que hiciste es le cambiaste el nombre. Antes era deuda del Banco Central, ahora es deuda del Tesoro. Pero la deuda del Tesoro la metiste dentro del sistema financiero. Claro. Entonces,
no digamos, el concepto, digamos, de no emitir para financiar el fisco, yo lo compro y considero que un país quebrado no tiene ninguna opción que no sea ir al equilibrio fiscal o ir al superávit fiscal. Pero vos no vas a tener un superávit fiscal de 9 puntos del producto para eliminar los pasivos remunerados, con lo cual mantuviste los controles y fuiste un esquema de intentar corregir eso gradualmente. ¿Qué implicaba corregir gradualmente? Implicaba que el Banco Central compre dólares y que vos vayas generando una baja en la inflación donde vos generes un aumento en la demanda de pesos. El objetivo no era... Hay una discusión entre Paul Volcker y Friedman, donde se cruzan unas cartas muy correctas, que son muy divertidas de leer, pero donde en un momento Volcker le dice a Friedman, dice, lo que usted quiere es ordeñar la vaca, y lo que tenemos que hacer nosotros es domar el toro, no hay que eliminar los pesos. Claro. Realmente no hay que financiar el déficit fiscal, lo que hay que hacer es un aumento en la estabilización de la demanda de pesos. Ahora, si en tu objetivo por eliminar los pesos vos terminás generando un aumento en el riesgo país, que es lo que te pasó el lunes, de nuevo, no estás más cerca de eliminar los controles de capitales, estás más lejos de eliminar los controles de capitales. Por eso lo que digo es, de nuevo, tu discusión al principio era si vos tenías que reestructurar contratos, si vos tenías que licuar y mantener los controles de capitales. Ahora, no digo, vos tenías en un esquema a Ocampo que te decía vamos a una dolarización y detrás de esa dolarización había un esquema de plan Bonex, o tenías del otro lado, digamos, la propuesta de soltemos, decía, liberalicemos todo, soltemos y vamos a encontrar un equilibrio. Claro. Fuiste un esquema mucho más pragmático. Fuiste un esquema dijiste, bueno, nosotros vamos a recapitalizar el balance del Banco Central con controles de capitales, pero mi objetivo es comprar dólares y del otro lado es ir manejando el excedente de pesos de manera tal de que baje la tasa de inflación y yo pueda ir reduciendo la dependencia de los controles de capitales. La compra de dólares en realidad la minimizaste porque mandaste el 20% de tu exportación al blend, al contado con liquidación, esos son 10.000 millones de dólares que es contrafáctico si estarían todos en el Banco Central, pero seguramente algunos más tendrías en el Banco Central de los que tenés hoy por hoy. Y ahora le estás metiendo este esquema donde decís voy a retirar los pesos por la emisión, donde de nuevo, dependiendo de la brecha, va a ser cuál va a ser la magnitud de intervención. Si claro. El esquema, bueno, la verdad es que sí. Sábana cada vez más corta. Sábana cada vez más corta. Bueno, es Marina del Pollito. Marina, gracias. Te mandamos un beso. Hablamos pronto. No, gracias por llamar. Gracias por todo. Chao, chao.